Comenzamos con el neoplatonismo, que propiamente no pertenece a la Edad Media. Se le considera una etapa de transición en filosofía, entre la filosofía antigua y la filosofía medieval. En este sentido, comparte elementos de ambas épocas históricas. El neoplatonismo todavía se considera una corriente pagana, es decir, que cree en los antiguos dioses de la mitología grecorromana. Sin embargo, ya empieza a tener algunos conceptos y puntualizaciones muy semejantes a los de las religiones monoteístas, que en este tiempo son el judaísmo y el cristianismo. La influencia del neoplatonismo en la Edad Media es indudable, ya que grandes teólogos y pensadores de la Edad Media fueron enseñados en esta doctrina, notablemente San Agustín. Sin embargo, su influencia se extiende a lo largo de más de 1000 años de pensamiento, que es el periodo histórico que incluye a la Edad Media. El neoplatonismo es una etapa que va desde el segundo siglo después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Su fundador fue Amonio Sacas, quien fue reconocido por unir distintas doctrinas filosóficas: el platonismo, el pitagorismo y el aristotelismo. Algunos pensadores relevantes del neoplatonismo, además de Amonio Sacas, su fundador, también lo son Plotino, quizás el más célebre de ellos, Porfirio, el célebre autor del Árbol de Porfirio, una taxonomía de los distintos géneros que pretendía clasificar toda la realidad, Jámblico, conocido por sus tratados de religión y su estudio de la mística y de los ritos de los antiguos, particularmente los ritos de los egipcios, la famosa pensadora Hipatia, quien fue una distinguida científica y pensadora y que lamentablemente fue condenada y martirizada por los cristianos, Proclo, uno de los autores que más influyeron en el pensamiento de Hegel, y por último Boecio, llamado el último de los antiguos y el primero de los medievales, quien escribió su famosa obra La consolación de la filosofía mientras se encontraba en prisión, y donde reflexionaba sobre cómo la filosofía puede ayudarnos en momentos de dificultad. El nombre del neoplatonismo es en realidad una contribución moderna. Estos pensadores no se llamaban de esta manera, simplemente se llamaban a sí mismos platónicos. Pero es importante la distinción, ya que su pensamiento es tan original y distinto al de Platón que merece otro nombre. De ahí que se les llame neoplatónicos. Igualmente, este nombre es un poco equívoco, ya que si bien es indudable la influencia que Platón tuvo en estos pensadores, al grado que ellos mismos se llamaban platónicos, en realidad fueron influenciados por una enorme variedad de corrientes, notablemente el pitagorismo y el aristotelismo, pero también de las escuelas helenísticas, que ya hemos tenido la oportunidad de revisar anteriormente, particularmente del estoicismo y del epicureísmo. En fin, son una corriente de pensamiento que se nutre de todas las etapas de pensamiento de la antigüedad y que incluso llegaron a proponer nuevas posiciones, lo cual los hace merecederos de ser considerados una corriente en sí misma. Hegel señala que para comprender esta nueva etapa histórica hay que tener muy presente lo que habíamos visto en nuestra temporada anterior. La filosofía se encontraba en un momento de escepticismo a finales del siglo II después de Cristo. Pensadores como Pirrón y Sexto Empírico habían cuestionado la capacidad del ser humano para comprender y conocer la realidad, en un momento donde las antiguas doctrinas filosóficas, como el platonismo, el aristotelismo, el epicureísmo y el estoicismo, eran llamadas por los escépticos como dogmatismo, es decir, que no podían dar cuenta de sus propias doctrinas por sí mismos y de una forma certera. Para Hegel, se trata de un momento de rompimiento con el pensamiento de la antigüedad, que había sido siempre realista. El realismo considera que el mundo puede ser conocido por los seres humanos y que no hay ninguna incapacidad
o problema que obstruya el conocimiento. Los escépticos vienen a cuestionar esta postura a través de argumentos, paradojas y sobre todo los famosos tropos de sexto empírico. El escepticismo muestra que ya no es posible dar cuenta del mundo a través del conocimiento. Se trata así de una ruptura con la tradición antigua, y los neoplatónicos se colocan en este momento como una forma de reelaborar o de reestructurar aquello que se había perdido en la filosofía antigua a través de lo que hoy llamamos una ontología o una metafísica, de la cual nosotros ya hemos hablado en un video anterior. Sin embargo, esta metafísica debe ser de una naturaleza distinta a la aristotélica. Por ejemplo, el punto de vista de los neoplatónicos implica una ruptura y separación con el mundo de la naturaleza, con el mundo físico, desde el punto de vista de la conciencia y del pensamiento. Si bien en Platón y Aristóteles ya habíamos visto algunos intentos de la conciencia o del pensamiento por separarse de la naturaleza, estos esfuerzos todavía estaban unidos y compenetrados en el mundo natural. Por ejemplo, el demiurgo de Platón o el primer motor de Aristóteles son todavía considerados como parte del universo y del cosmos, no como algo separado. Para que se entienda una verdadera ruptura entre el mundo y este tipo de conciencia, se debe de considerar el demiurgo o el primer motor como algo completamente separado de la realidad física y material, algo de una naturaleza distinta, que ni siquiera está en nuestro mismo plano de realidad, por decirlo de alguna manera. Los neoplatónicos serán los primeros en hacer esta propuesta, y que a nosotros nos resulta muy familiar, porque es parte de la cosmovisión primero medieval y después moderna, donde se comprende esta ruptura entre el mundo natural y el mundo de pensamiento de una forma mucho más marcada de lo que lo hacían los antiguos griegos. Aquí es importante señalar que el neoplatonismo y las religiones monoteístas, judaísmo y cristianismo, se nutrieron mutuamente. Por ejemplo, el fundador de la escuela neoplatónica, llamado Amonio Sacas, fue criado en el cristianismo, aunque después se convirtió al paganismo. Y sabemos que estos primeros neoplatónicos tuvieron una enorme influencia del gnosticismo, que era una corriente cristiana antigua, y de pensadores judíos como Filón de Alejandría. Por tanto, la idea de un Dios completamente separado de la realidad física es algo que se va a incorporar en su doctrina y que no estaba en la filosofía de los antiguos pensadores griegos. Como ustedes seguramente ya saben, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, Dios es algo completamente separado de la realidad natural. Habita en otra región, por decirlo de alguna forma metafórica, y por tanto está completamente separado de la naturaleza. Estas nociones religiosas van a influir en el neoplatonismo y también en el otro sentido. Las elaboraciones neoplatónicas serán también muy importantes para el desarrollo de las religiones monoteístas, por lo que aquí vemos una influencia mutua entre religión y filosofía. Hegel señala al menos 4 puntos importantes que diferencian el neoplatonismo de las escuelas antiguas. Primero, la comprensión de una divinidad o de un pensamiento completamente separado de la realidad natural. Aquí los neoplatónicos son sumamente influenciados por Aristóteles, quien al referirse al primer motor le llamaba el pensamiento que se piensa a sí mismo. Los neoplatónicos toman esta idea y la llevan a algo totalmente nuevo y radical. El pensamiento que se piensa a sí mismo debe ser completamente independiente de la realidad natural. Y si efectivamente posee una independencia y perfección, no debe de estar contaminado ni relacionado, ni mucho menos inscrito en la naturaleza, y debe de pertenecer a otro reino. Así se propone el pensamiento como algo totalmente separado de la realidad natural.
Esta nueva idea del pensamiento y la conciencia como algo totalmente separado será integrado al concepto de Dios en las religiones monoteístas. Un segundo elemento que va a proponer el neoplatonismo, según Hegel, es que esta comprensión de Dios como algo absoluto, perfecto y separado de la naturaleza coloca al ser humano en el mundo de la realidad física y natural. No solamente se trata de una distancia física, sino sobre todo ontológica. El ser humano está alejado de este pensamiento, de esta divinidad. Y este alejamiento da lugar a la idea del mal, tal y como nosotros la comprendemos dentro de la cultura occidental. Los antiguos griegos no tenían una idea del mal ontológicamente fundada de una manera tan marcada, dado que ellos no comprendían esta distancia tan enorme entre una divinidad y el ser humano. Si recordamos, los dioses eran parte del mundo natural, interferían con los asuntos humanos y se relacionaban con ellos, algo que es mucho más distante en las tradiciones judeocristianas, por ejemplo. Esto da lugar a la idea de un mal mucho más radical, y con ello concepciones morales que eran totalmente desconocidas para los antiguos griegos, como la culpa o la condenación, que después serán elaboradas por el pensamiento judeocristiano. Un tercer elemento a considerar es que si la divinidad está alejada del mundo, se debe de entender nuevas formas de relación entre Dios y la naturaleza. En Platón, por ejemplo, encontrábamos la idea de la participación, donde el mundo físico participaba del mundo de las ideas. Sin embargo, como ya hemos dicho, las ideas, por más perfectas que fueran, seguían perteneciendo al mundo de la naturaleza. La introducción de una noción de divinidad tan radical precisa de nuevas formas de comprensión entre el mundo y Dios. Ya no será suficiente la participación platónica. Para los neoplatónicos se hablará de otro tipo de relación, la emanación, donde la divinidad permanece perfecta y separada del mundo, y de una forma semejante a cuando tiramos una piedra en un lago o en un estanque y se empiezan a difundir las distintas ondas, de la misma manera así participa el bien y la propia existencia de la fuente hacia los seres particulares. Se trata de un nuevo tipo de relación que exploraremos con calma cuando veamos a Plotino y a Proclo. Pero lo que nos debe de quedar en claro como introducción es que por primera vez en la historia la divinidad se coloca de una forma totalmente separada de esta realidad física, lo cual va a ser el preámbulo para un nuevo tipo de comprensión de la realidad, no como algo que participa de la bondad, sino que emana e incluso es creado por la divinidad. La idea de la creación será una idea judeocristiana y que va a encontrar un apoyo argumentativo en la idea de la emanación de los neoplatónicos. La creación judeocristiana muestra la diferencia radical entre Dios y la realidad natural y cómo la naturaleza depende completamente no solo de una forma de participación de las ideas, sino en su propia existencia de la creación de Dios. Esta es una concepción novedosa para este tiempo y que era totalmente ajena para los antiguos, donde no había nada por encima de la naturaleza. Todo eran ciclos que se repetían una y otra vez. En esta nueva forma de comprensión, neoplatónica y después medieval, Dios se va a colocar por encima de la naturaleza y va a ser lo que permita su creación y su realización de forma absoluta. Finalmente, en sentido moral, también aquí encontramos innovaciones. El hombre ya no va a buscar lo divino en la naturaleza y en augurios exteriores como los oráculos o la adivinación, sino que ahora lo hará a través de una comprensión interior. Si el pensamiento es lo más divino dentro de estas comprensiones, entonces nosotros en nuestro propio pensamiento allí podemos encontrar a Dios. De esta manera, las formas de piedad religiosa también van a cambiar en esta época.
Ya no solamente se tratará de hacer sacrificios exteriores y grandes holocaustos, como sucedía en la cultura grecorromana, sino reflexiones, oraciones y actos de contrición que habitan en la conciencia y en el interior de cada uno de los hombres. Como puede verse, el neoplatonismo abre las puertas de la Edad Media, sin que todavía los podamos considerar medievales, pero son un lazo indispensable para comprender la relación entre la antigüedad y el medioevo. Vamos con nuestras recomendaciones bibliográficas. Para una introducción al neoplatonismo, te recomiendo las obras de Alsina, El neoplatonismo, síntesis del espiritualismo antiguo, de Breir, La filosofía de Plotino, de Pieradot, Plotino o la simplicidad de la mirada, e inauguramos el tercer volumen de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel con el apartado de los neoplatónicos. Y el día de hoy vamos a examinar uno de los autores más relevantes de esta época. ¿Acaso quizás el más célebre de todos los filósofos neoplatónicos? Se trata de Plotino. Plotino vivió en el tercer siglo después de Cristo, entre los años 205 y 270. Fue alumno directo de Amonio Sacas, quien fue el fundador de la escuela. Tuvo una influencia directa de él, que a su vez había tenido una importante influencia del pensador judío Filón de Alejandría, así como de ciertos elementos del pensamiento cristiano. Por esta razón, el neoplatonismo y las religiones monoteístas van a tener ciertos vasos comunicantes que van a entrelazar sus doctrinas y que incluso llevará al neoplatonismo a ser una corriente sumamente influyente dentro de la filosofía medieval. Plotino no solo fue un maestro de filosofía, también era una suerte de líder espiritual. A él se le atribuían milagros y se le reconocía por tener una vida ascética. Como el resto del neoplatonismo, Plotino creía en los antiguos dioses paganos. Y aunque, como veremos, su pensamiento tiene una gran cercanía con el pensamiento cristiano, no debemos ubicarlo como parte de la filosofía medieval ni del cristianismo. La doctrina de Plotino se caracteriza por la propuesta de tres hipóstasis. Esta palabra se refiere a el ser verdadero y real que subyace a toda la realidad. Debe entenderse como una función o como una actividad, además de un ser. Puede ser similar al concepto de sustancia, también traducido como entidad, que ya veíamos en Aristóteles. Sin embargo, la entidad suele referirse a una cosa muy concreta. La hipóstasis también, pero a su vez puede referirse también a una región de la realidad, un ámbito completo del mundo y de la existencia. Es decir, no solamente se trata de una sola cosa o entidad, también puede ser toda una región. En Plotino veremos que estas regiones están divididas de forma jerárquica, de lo más superior a lo inferior, desde lo más perfecto, incorpóreo, inmaterial, infinito y eterno, hasta lo más inferior, que comprende lo material, lo corruptible, lo que habita en el tiempo y lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Aquí podemos ver una gran similitud con la doctrina platónica del mundo de las ideas. Sin embargo, lo que va a dividir el neoplatonismo del platonismo clásico es la gran distinción entre el mundo de la naturaleza y el mundo del espíritu. Lo espiritual y aquello que está más allá de nuestros sentidos habita en otra región completamente distinta a la nuestra. Posee unas características tan alejadas de nuestra imaginación y de nuestra comprensión que solamente podemos llegar a entenderlo diciendo no lo que es, sino lo que no es. Es decir, poco se puede hablar de la divinidad y de la perfección, pues no podemos conocerla, pero podemos decir todo aquello que no es. Sabemos que no es material, que no es temporal, que no es corruptible, etc. Este método se va a llamar la vía negativa y va a ser una influencia que Plotino va a legar a toda la Edad Media.
La vía negativa va a tratar de explicar lo que es la divinidad diciendo lo que no es, pues nuestro entendimiento es tan limitado que no podríamos pretender conocer lo perfecto y lo infinito. Así pues, para entender la doctrina de Plotino, tenemos que hablar de estos ámbitos de la realidad, desde el más perfecto hasta el más imperfecto, y el primero de ellos, la primera hipóstasis, sería lo uno. El uno sería precisamente aquello inmaterial, infinito, incorruptible y perfecto. El uno se encuentra en una dimensión totalmente ajena a la nuestra, lo cual ya marca la diferencia con la filosofía clásica. Pues recordemos que para Platón y Aristóteles, tanto el demiurgo como el primer motor eran todavía parte de la naturaleza y del cosmos. Aquí, la filosofía neoplatónica marca una diferencia radical y coloca el uno en una dimensión totalmente ajena. El uno no es parte de la naturaleza, está por encima de ella. También el uno está más allá del ser, de la vida y del pensamiento. Por eso Giovanni Reale, para caracterizar cómo podemos entender el uno, más bien se refiere a este ámbito de la existencia como una especie de super ser o super pensamiento o super vida. Es algo que rebasa completamente cualquier cosa que nosotros podamos conocer. Esto que a nosotros nos puede parecer trivial es una gran innovación de la época, ya que coloca por primera vez el pensamiento y lo espiritual en un ámbito ajeno a lo natural, cosa que los antiguos griegos no podían comprender. Es importante decir que cuando nos referimos al uno, no estamos refiriéndonos al número matemático de los pitagóricos. No se trata de una cantidad. Tampoco es la idea pura platónica. El uno de Plotino es infinito e ilimitado y no se corresponde con una simple idea o con una pura forma. Como hemos dicho, el uno es totalmente trascendente, se encuentra más allá de este mundo. Incluso tampoco deberíamos de entender el uno de forma monoteísta. Conforme a la tradición griega, Plotino defiende el politeísmo como una consecuencia necesaria del poder de la divinidad. Plotino nos dice, no restringir la divinidad a un ser único, hacerla ver tan múltiple como ella misma se manifiesta. Eso es lo que significa conocer el poder de la divinidad, capaz de crear, incluso permaneciendo como ella es, una multiplicidad de dioses unidos a ella, que existen por ella y proceden de ella. Si el uno de Plotino no es nada de estas cosas, no es la cantidad pitagórica, ni la idea platónica, ni el dios del monoteísmo, entonces ¿por qué escogió este nombre? Lo uno hace referencia a lo único de esta actividad, también a su simpleza. Si usamos un término moderno, quizás un poco incorrecto, lo uno es la singularidad, aquello que no puede repetirse, que es único en sí mismo y que además se da vida a sí mismo. El uno va a compartir esta característica con el primer motor de Aristóteles, que también se entendía como actividad pura, actividad de sí misma y pensamiento que se piensa a sí mismo. Todo esto podemos decir de lo uno. Lo uno se pone a sí mismo, es actividad de sí, es totalmente trascendente a toda realidad, es lo simple y la causa de todas las cosas. Está separado del ser y es inaprehensible e inexpresable. No es lo múltiple, y como nosotros solo tenemos experiencia de la multiplicidad en el mundo físico, por eso es tan difícil de entender y hay que acercarse a él de forma negativa. Así pues, lo uno es la primera hipóstasis, el primer ámbito de la realidad que se genera a sí mismo, pero no solo eso. La actividad del uno genera o produce también el resto de toda realidad. Todo procede del uno y genera todas las cosas. Esta es otra diferencia con la filosofía antigua, pues si recordamos, ni en Platón ni Aristóteles, ni el demiurgo ni el primer motor le conferían existencia a las cosas, simplemente las ponían en movimiento. Aquí estamos hablando más bien de una dependencia mucho más fundamental entre la naturaleza y la divinidad. El uno
les confiere su existencia a las cosas, no solamente su forma, como sucedía en Platón, ni solamente su actividad vital, como sucedía en Aristóteles. Por eso debemos hablar de otro tipo de relación entre la naturaleza y esta divinidad. Si en Platón hablábamos de la participación y en Aristóteles de la comunicación del movimiento, aquí tenemos que hablar de un nuevo proceso que suele llamarse la emanación. La emanación es la actividad a partir de la cual se producen todas las cosas. Podemos entender lo uno como una fuente, como un principio que da origen a todas las cosas. De ahí emana toda realidad y toda existencia. Para tratar de explicar esto, Plotino acude a varias metáforas. Plotino va a decir que podemos entender la emanación como una fuente de luz que irradia con gran iluminación todo lo que se encuentra a su alrededor y se expande a través del universo. También se puede entender como un fuego que da calor, como un fragante aroma o perfume que esparce su sustancia por doquier, una fuente de agua que genera grandes ríos, o como la raíz de un árbol que penetra en la tierra y lo alcanza todo. La emanación es un proceso de expansión y que implica una estricta jerarquía. Entre más cerca se esté de la fuente, más potencia y más actividad se va a recibir del uno. Y entre más alejado se esté de ella, menos potencia y menos actividad. Digamos que la intensidad del poder del uno se va disminuyendo conforme nos alejamos de él. Así, el uno lo produce todo, lo engendra todo. Todo necesita del uno, pero el uno no necesita de nada más que sí mismo. Y el uno es de una naturaleza tan distinta de las cosas creadas que debemos entenderlo como algo que habita en otra región. Su naturaleza es de otra especie. Por esta razón, Plotino no debe considerarse un panteísta. Recordemos que el panteísmo es la doctrina que dice que Dios es todo. Plotino no cree esto. Más bien, Plotino dice textualmente que lo uno, en cuanto principio, es principio de todo, pero no lo es todo. Más bien, hay quien ha postulado la doctrina de Plotino como un panlogicismo o panformalismo. Esto quiere decir que la racionalidad o la forma de lo uno se extiende por todo el mundo y por toda la realidad y por toda la creación, pero no forma parte de él. Es decir, las cosas no son Dios. Así pues, hemos hablado ya de la primera hipóstasis de Plotino, que es lo uno. La segunda hipóstasis va a ser conocida como el nous, que puede traducirse como entendimiento o conciencia. Y es un término que ya hemos revisado anteriormente en la filosofía clásica. Lo encontramos, por ejemplo, en Anaxágoras y también, por supuesto, en Platón y Aristóteles. Si decimos que lo uno es la actividad del pensamiento, el nous va a ser lo pensado. Si lo uno es la actividad, el nous va a ser su resultado. Lo uno es la actividad del pensamiento, es la capacidad de pensar, es lo que está pensando. El nous va a ser el pensamiento de todas las cosas. Son todas las cosas en un sentido formal. El nous es la explicación del mundo, es la forma del mundo. Y de esta manera podemos entender esta segunda hipóstasis llamada nous como algo similar al mundo de las ideas de Platón. Para esto conviene conocer bien esta doctrina, por lo que te recomiendo que veas el video que corresponde. El mundo de las ideas o de las formas presenta la explicación del aspecto formal de las cosas. El nous en Plotino ocupará esta función. Y nuevamente, mientras que para Platón la última realidad era el mundo de las ideas, Plotino coloca una hipóstasis superior, que es la del uno, que piensa todas estas cosas y las engendra y les confiere existencia. Mientras que para Platón las ideas han existido siempre de toda la eternidad y nunca Platón se pone a pensar de dónde surgen. Lo único que llega a postular es un organizador, un artesano o demiurgo que las organiza, pero que de ningún modo las crea. Esto es la diferencia entre Plotino y Platón. Así, la teoría de Plotino da una explicación de dónde proceden las formas.
Pero faltaría entonces la explicación de dónde procede la materia. Para esto tenemos que hablar de la tercera hipóstasis de Plotino. Esta tercera hipóstasis es el alma. Plotino nos diría, así como el uno debe advenir nous para convertirse en las formas, así también ahora el nous debe advenir alma para convertirse en el mundo físico. Se trata del mismo proceso. Lo uno engendra al nous y de ese mismo modo el nous va a engendrar al alma. ¿Pero qué es esta alma? El alma es aquello que precisamente anima a todas las cosas, les confiere vida, también las ordena y las gobierna. Es decir, el alma ya va a integrarse en el mundo sensible. La hipóstasis del alma significa la frontera entre el mundo intelectual, donde habita el uno y el nous, y el mundo sensible, donde habitan todas las cosas materiales. Debemos entender el alma de una forma muy similar a cómo la explica Aristóteles, que también ya hemos tenido la oportunidad de presentarlo, y que te recomiendo que veas el video. El alma para Plotino también será principio de movimiento, es decir, aquello que anima a las cosas, y que no debemos de confundir con el alma en un sentido religioso, sino simplemente aquello que le da vida a las cosas. Si un animal se mueve y cumple con sus funciones naturales, si está vivo, decimos que tiene alma. En este sentido es como lo estamos entendiendo. La hipóstasis del alma también tendrá varias subdivisiones. Primero, la del alma suprema, que está en contacto directo con el uno y principalmente con el nous. De igual manera, y a través del proceso de la emanación, otra subdivisión del alma sería el alma del todo, que es la creadora del mundo y del universo. Esta es la frontera verdadera entre el mundo inteligible y el mundo corporal. Y por último, tenemos a las almas singulares. Este es el último momento de la hipóstasis del alma y son la que habita y anima los cuerpos. También a los astros y a los seres vivos y todo lo que tenga materia. Se trata de la misma hipóstasis, pero que se presenta de tres formas distintas: como alma suprema, como alma del todo y como las almas singulares. Cada una de ellas más alejada de la fuente principal, que es el uno. Este alejamiento supone una pérdida de la perfección. Se alejan de lo más supremo. Se pierde la actividad y la potencia suprema. La manifestación concreta de este alejamiento de lo supremo va a ser la materia. Como nos encontramos ya tan alejados del uno, las cosas pierden su poder y pierden su actividad. Se corrompen, se enferman, se mueren. Esto es algo propio de lo material. Así pues, Plotino va a definir a la materia como un cierto no ser, algo tan alejado de la fuente principal, de ese super ser que era lo uno, que difícilmente tiene un parecido, aunque todavía conserva cierta actividad y algo de su forma. Por eso, la materia es definida como el no ser que todavía lleva la forma del ser. Así pues, esto resulta una buena explicación de por qué el mundo material se corrompe y el mundo intelectual persiste eternamente. Las ideas no mueren. Es una explicación ontológica, pero que también va a tener implicaciones morales y antropológicas, porque esta explicación de la materia como lo alejado del bien supremo también va a explicar el mal. El mal se va a entender en Plotino como la ausencia del bien, algo que está tan alejado del ser y de la perfección que se destruye y se corrompe. El mal no es propiamente una cosa, sino es la ausencia de lo bueno. Nos hemos alejado tanto de la fuente principal, de ese fuego, de esa luz y de esas metáforas con las que Plotino explicaba la emanación, que aquí, en el mundo terrenal, apenas y llega ese calor y esa luz. Igualmente, la ignorancia no es una cosa, sino que también es la ausencia del saber. Esto va a ser muy importante porque va a dar una explicación de la libertad humana mucho más radical de lo que podían explicar los antiguos griegos. Al separar tan tajantemente lo bueno y lo perfecto
el mundo espiritual en una región tan distinta a la nuestra, se puede explicar por qué hay mal en el mundo, por qué hay enfermedades, por qué hay corrupción y por qué nosotros podemos incluso atentar contra la bondad y cometer actos atroces. Esta explicación es sumamente importante, pues era algo que no podían explicar los antiguos griegos y, como puede verse, va a tener mucha influencia en las filosofías o pensamientos monoteístas. Sin embargo, dice Plotino, hay una manera de regresar a lo uno. Se trata de una contemplación racional, algo similar a lo que ya planteaba Aristóteles, pero comprendido de una forma mucho más radical. Plotino cree que podemos alcanzar la unidad con lo uno a través de lo que él llama el éxtasis, que literalmente significa salir fuera de uno. Este éxtasis no debe confundirse con la mística cristiana, que se entiende como un arrobamiento del alma por virtud de la gracia divina, como sucede en el famoso éxtasis de Santa Teresa. No se trata de eso. La comunión que propone Plotino es una comunión hiperracional, donde nosotros reflexionamos de una forma tan intensa y contemplamos lo uno que nuestra alma individual y singular puede alcanzar la altura de la primera hipóstasis, que es la divinidad de lo uno. Este éxtasis entonces se trata de una contemplación más bien filosófica, una admiración de lo uno, que nos aleja de nuestra materialidad y contingencia y nos une al bien supremo. Así este éxtasis se logra por medio de la filosofía y es algo distinto de lo que planteará el cristianismo con la idea de la gracia y la beatitud. Sin embargo, ya pueden observarse las enormes similitudes que hay entre el neoplatonismo y el cristianismo. Sin duda, la doctrina de Plotino le va a servir al cristianismo como una especie de plano ontológico en donde depositar sus creencias religiosas. Podemos observar ya similitudes entre las hipóstasis plotinianas con las hipóstasis de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También esta jerarquía propuesta por Plotino de lo más perfecto a lo más imperfecto va a ser la base de toda la cosmología cristiana. Ideas como el mal y el alejamiento de lo uno también van a ser traducidas al cristianismo con las ideas del pecado, la maldad y ese éxtasis que experimentaba Plotino se traducirá a la gracia y el perdón de Dios. Sin embargo, todavía en Plotino no existe un Dios personal al modo del cristianismo. Dios no concede la gracia, no existe la idea del pecado ni de la redención. Pero hay que decir que este neoplatonismo va a resultar un paso indispensable para comprender cómo se va a desarrollar la cosmología dentro de toda la Edad Media. Como recomendaciones bibliográficas puedes leer Las Eneadas de Plotino, obra que recopila todos sus textos. También de Alcina Clota, el neoplatonismo, síntesis del espíritu antiguo, la filosofía de Plotino de Breir, Plotino o la simplicidad de la mirada de Adot, y las lecciones sobre la historia de la filosofía en su tercer volumen, donde se trata de los neoplatónicos. Hablaremos de uno de los autores más potentes de esta etapa y al mismo tiempo uno de los filósofos más desconocidos de toda la antigüedad. Se trata de Proclo. Proclo pertenece a una época muy avanzada de la historia de la filosofía antigua. Hegel lo considera incluso el último de los grandes pensadores de la antigüedad, aunque otros especialistas también hablan de Boecio como el último de los antiguos. Proclo nace en el año 412 después de Cristo y muere en 485. Fue muy influyente durante la Edad Media debido a que escribió tratados y sobre todo comentarios a los diálogos de Platón, que fueron muy leídos y muy conocidos en ese tiempo. Escribió importantes trabajos como los Elementos de Teología y la Teología Platónica. Pero en la Edad Media se conoció bastante
aunque de una forma subrepticia. Durante la Edad Media se dio a conocer un texto que se llamaba el Liber de Causis, o el Libro de las Causas, que era usualmente atribuido a Aristóteles, pero que en realidad contenía muchísimos pasajes directamente copiado de los trabajos de Proclo. Por tanto, de forma directa o indirecta, Proclo tuvo una enorme influencia durante la Edad Media. Para nuestro tratamiento de la historia de la filosofía, es un autor también particularmente importante, dado que es una influencia innegable de Hegel, como veremos a lo largo de este video. Proclo habita en una época donde se procuraba el misticismo y por tanto su vida como su obra se le consideraba de un carácter justamente místico. Se dice de él que es un autor religioso, conocedor de ritos, pero que todavía se enmarca en la tradición pagana, por lo que mucho de su filosofía se relaciona con las antiguas divinidades del panteón grecorromano. No obstante, para Hegel, Proclo es un autor más preciso que Plotino, su influencia más importante, más claro, más académico, e incluso dice que en él se puede encontrar un verdadero sistema filosófico. Veremos que Proclo tiene muchos elementos de la filosofía de Plotino. Una de las ideas que suscribe Proclo es la idea del uno, que como sucede en Plotino es el origen y la causa de todas las cosas. Se encuentra en otro plano superior al de la naturaleza. Es algo, por lo tanto, sobrenatural. Sin embargo, la forma en que el uno genera lo natural es de una forma distinta como sucede en Plotino. Si en Plotino observamos un proceso de desdoblamiento similar a como sucedía en el caso de Pitágoras, donde lo uno es contrapuesto por la multiplicidad, en Proclo observamos un proceso más bien similar a Aristóteles y a su primer motor. El uno es una causa superabundante que nunca se agota. Es tal el poder del uno que puede multiplicarse a sí mismo sin llegar a agotarse de ningún modo. Y genera una infinidad de seres similares a lo uno, aunque inferiores en poder y en potencia. Estos seres son llamados por Proclo las énades, una suerte de unidades intelectuales que también son pensantes, como en el caso de lo uno, y que constituyen la imagen misma de la causa principal. Así nos dice Hegel: la unidad absoluta que se multiplica en muchas unidades produce la pluralidad, tal y como existe en aquella. Proclo desarrolla una múltiple dialéctica para poner de manifiesto que lo múltiple no es en sí, no es la verdadera causa de lo múltiple, que todo retorna a la unidad y que por tanto la verdadera causa de lo múltiple es también esta. La propuesta de Proclo subraya el poder de lo uno. Es lo uno mismo algo que se va a desarrollar y que va a generar un proceso, no solo generando la realidad, sino desarrollándose a sí mismo. En este sentido, Proclo es similar a Plotino, pues ya veíamos en Plotino cómo de lo uno emanaba el nous y de ahí el alma y la materia del mundo. Esto se mantiene en Proclo, pero el uno mismo va a tener un proceso de desenvolvimiento particular. Este proceso se describe a través de 3 momentos. El primer momento es el permanecer, o moné, que habla de la inmutabilidad de la causa. La causa permanece en sí misma, perfecta e inmutable, sin que nada pueda perturbarla. No obstante, en un segundo momento, llamado el proceder o prodos, la causa da lugar a un principio de multiplicidad, donde podemos ubicar, por ejemplo, a las énades. Esto es similar a Plotino, pero la gran diferencia con este pensador es que Proclo va a proponer un tercer momento. Se trata de un retorno o epístrofe. Todo lo que ha surgido de las causas retornan al principio y lo que ha procedido regresa a la fuente. Este retorno se da porque hay una afinidad, hay una semejanza entre las cosas que han procedido de la fuente y la fuente misma. Así observamos 3 momentos. Un momento de permanecer, que habla de la superabundancia que procede de este superser. En un segundo momento, la multiplicación
de lo que produce, generando lo producido, aunque tiene una menor bondad y potencia, y en un tercer momento observamos un retorno al origen debido a esta afinidad estructural. Observamos que para Proclo todo se va a configurar en tríadas, pues esta es la forma a través de la cual se manifiesta este movimiento de lo uno. Los tres momentos de desarrollo de la unidad, permanecer, proceder y retorno, van a dar lugar a un ámbito o a una región particular, configurándose en tres manifestaciones. Estas tres manifestaciones son lo uno, de lo cual ya hemos hablado, las énades, que son estas unidades intelectuales infinitas como reflejo e imagen de lo uno, y por último el nous o la inteligencia, que es muy similar a como lo habíamos visto en Plotino. Sin embargo, algo que va a caracterizar a Proclo es que cada uno de los elementos de la tríada van a dar lugar a su propia tríada a su vez. Lo uno se va a configurar en tres momentos, como límite, como lo ilimitado y como lo mixto. El límite se refiere a la unidad, ya que precisamente lo uno es algo que está limitado. El segundo momento de lo ilimitado se refiere a la superabundancia de lo uno y a la capacidad de generar una multiplicidad de cosas. Y el momento de lo mixto se refiere a la relación entre uno y el otro momento. Si observamos bien, estos tres momentos van a coincidir con los momentos iniciales de la tríada. El permanecer con el límite, el proceder con lo ilimitado y el retorno con lo mixto. Este momento de lo mixto es particularmente importante, pues lo que nos indica es que no habría una comprensión de lo ilimitado sin el límite y viceversa, comprendiendo así que esta tercera región se trata más bien de una relación de los dos momentos anteriores. En un segundo momento podemos hablar ahora de las énades, que a su vez va a dar lugar a una segunda tríada. Esta segunda tríada está constituida por los elementos del ser, la vida y el espíritu. La comprensión del ser surge como resultado de la primera tríada. El ser vendría siendo para Proclo la relación entre el límite y lo ilimitado, dado que en el ser está incluido la idea de la unidad, pero también implica una multiplicidad de cosas. Ahora bien, podemos aplicarle el mismo tratamiento a esta segunda tríada, comprendiendo que también respeta el mismo movimiento dialéctico. Así pues, el ser corresponderá al momento del permanecer, la vida al momento del proceder y el espíritu o nous al retorno. Aquí estamos utilizando la palabra espíritu para referirnos al nous, aunque anteriormente hemos hablado de él como intelecto. El nous va a ser el resultado de esta segunda tríada y por tanto va a ser lo que se desplegará en un tercer momento. Como habíamos dicho, el nous es el ámbito que reúne la relación entre lo uno y las énades. Así que podemos observar que hemos vuelto al principio, a nuestra tríada inicial. No obstante, el nous también se va a desarrollar en tres momentos, como lo pensado y lo pensante, y como lo pensante en sí mismo. En nuestro esquema hemos notado cómo se relacionan las tríadas de forma horizontal, respetando el movimiento dialéctico propuesto en un inicio por Proclo. Pero esta relación que hemos observado de forma horizontal en nuestro esquema también la podemos comprender de forma vertical. El límite, el ser y lo pensado también se van a referir a lo uno, lo ilimitado, la vida y lo pensado y lo pensante es una referencia a la énade, y lo mixto, el nous y lo pensante en realidad es una referencia del mismo nous. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos quiere enseñar Proclo es que en cada uno de los elementos de la realidad está contenida la totalidad y que en la totalidad está reflejada todos los elementos de la realidad. Un ejemplo metafórico para entender esto es la imagen de los fractales.
estas expresiones matemáticas donde cada una de sus partes es un reflejo del todo y el todo a su vez es un reflejo de cada una de sus partes, lo cual conduce a una actividad recursiva infinita, tanto como la superabundancia del uno. El sistema de Proclo es incluso más complejo que esto. Aquí simplemente queremos presentar una invitación para que se acerquen ustedes a su lectura. Y para nuestro curso en particular nos sirve como un antecedente de lo que será la filosofía de Hegel, a la cual le vamos a dedicar el suficiente tiempo en su momento dado. Lo importante es tener presente este antecedente. Y para aquellos de ustedes que ya están familiarizados con algo de la filosofía de Hegel, pueden notar la enorme influencia que tuvo Proclo en su pensamiento. Y al respecto podemos señalar algunas similitudes. Primero, el de los momentos de las tríadas. El permanecer, el proceder y el retorno tienen una enorme relación con los tres momentos de la dialéctica hegeliana. El en sí, el para sí y el en sí para sí, que a veces en los manuales de filosofía y algunos profesores presentan como tesis, antítesis y síntesis, una nomenclatura que no utilizó Hegel. Otra característica que vincula a Hegel con Proclo es la idea de las tríadas. Como Proclo, Hegel va a reunir los distintos conceptos filosóficos en tres. La razón de hacer esto es similar a la de Proclo. El universo tiene una forma lógica, tiene un cierto sentido, que para Proclo estaba dado por lo uno y que para Hegel está dado por la conciencia humana. Sin embargo, estas dos cosas coinciden y por tanto, la forma en que yo conozco el mundo es como opera el mundo. Por eso, todo se configura en tríadas en ambos pensadores. No solo eso, si hemos hablado de tríadas, también podemos hablar de las tríadas, es decir, cada agrupación de tres unidades puede a su vez subdividirse en otras tres y estas en otras tres y así sucesivamente. A lo que alude esto, como la idea del fractal, es que en la parcialidad o en cada uno de los elementos está implicada la totalidad y que la totalidad implica toda la realidad. Por último, otra gran característica que vincula a Proclo con Hegel es el desarrollo de los tres elementos que en Proclo veíamos desarrollados como ser, vida y nous. Estos tres elementos en Hegel los vamos a encontrar como las tres grandes disciplinas de la filosofía: la ciencia de la lógica, que es el estudio del ser, la ciencia de la naturaleza, que implica a la vida, y la ciencia del espíritu, que es una traducción contemporánea de nous. No solamente Proclo va a tener una influencia notable en Hegel, sino que también ustedes pueden apreciar, tiene una influencia muy importante también en la religión cristiana, pues en el cristianismo observamos la comprensión de la divinidad a través de la idea de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por tanto, Proclo resulta un puente indispensable para comprender el paso de la filosofía antigua y la medieval. A su vez, Proclo reúne la teoría de todos los grandes pensadores de la antigüedad. Podemos ver elementos de Proclo que hacen referencia a los presocráticos, notablemente Heráclito, Parménides, Pitágoras, por supuesto también a Platón, a Aristóteles y a su maestro Plotino. Por esta razón, Hegel considera a Proclo la gran coronación y el gran final de toda la filosofía antigua. Las obras principales de Proclo son Teología Platónica y Elementos de Teología. También te recomiendo el libro de Alcina Clota, El Neoplatonismo, síntesis del espiritualismo antiguo. Te recomiendo un par de artículos: La posición de Proclo ante el cristianismo, de Ramos Jurado, y La continuidad ontológica en el pensamiento de Proclo, de Caram. Y por supuesto, seguimos las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, donde le dedica un lugar especial a este pensador. A continuación vamos a presentar una síntesis de la filosofía antigua. Lo que haremos será relatar
de forma sintética todo lo que hemos visto hasta el momento en nuestra serie sobre historia de la filosofía, que comprende lo que Hegel entendió por filosofía antigua. Esto nos ayudará a modo de guía, de síntesis y también para concluir este periodo. Con este objetivo me voy a ayudar de los pasajes de las lecciones de Hegel donde se resume esta etapa de la historia. Te recomiendo que para ver este video antes hayas hecho el recorrido de toda nuestra serie de historia de la filosofía, pues haremos una síntesis de todo lo que ya vimos y si no has hecho ese recorrido, quizás su comprensión pueda ser un poco difícil. Nos dice Hegel que el primer periodo de la historia de la filosofía es el que versa sobre los griegos. El principio griego es la libertad como la belleza, la reconciliación en la fantasía, el ser reconciliado natural y libre, inmediatamente realizado y que representa por tanto una idea en forma sensible. Pero a través de la filosofía, el pensamiento trata precisamente de huir de lo sensible, pues la filosofía es el desarrollo del pensamiento hasta remontarse a la totalidad, más allá de lo sensible y de la fantasía. Dentro de ella se contiene este proceso de desarrollo simple. En este pasaje, Hegel nos comenta que la filosofía griega es el momento donde el pensamiento se separa de lo fantástico y de lo sensible. Decíamos al comenzar esta serie que la filosofía, entendida como logos, se separa del mito, deja de ser algo puramente sensible y fantástico y busca encontrar las explicaciones por sí misma. A continuación, Hegel va a dividir las diferentes etapas de la filosofía griega. En primer lugar, nos encontramos con lo abstracto bajo una forma natural. Enseguida, con el pensamiento abstracto en su inmediatividad, lo uno y el ser. Son estos pensamientos puros, pero el pensamiento no aparece concebido aún como tal pensamiento. Estos pensamientos solo son para nosotros pensamientos generales, pero a los que les falta todavía la conciencia del pensamiento. Lo que aquí Hegel nos está diciendo es que la filosofía aparece primero como conceptos puramente abstractos. Aparecen como las ideas de los presocráticos, el uno, el ser, y que buscaban dar una explicación a la naturaleza a través de estos pensamientos abstractos. En este sentido, podemos hablar de una primera etapa de la historia de la filosofía griega, que es la etapa de los presocráticos, distinguida por buscar explicaciones que den razón del origen del mundo, el arjé, el principio. Pero estas explicaciones son generales, abstractas, demasiado vacías y todavía no se conciben como algo concreto, algo propio. Notar que para Hegel el comienzo del pensamiento es algo muy abstracto. Y es que pedagógicamente hablando, así es como nosotros también empezamos a aprender. Los niños aprenden conociendo las ideas más generales y abstractas. Los colores primarios, los animales más elementales, el perro, el gato, y conforme pasa el tiempo vamos teniendo un conocimiento más concreto y particular de la realidad. A continuación, Hegel nos habla de una segunda etapa. Esta segunda etapa en el camino la representa Sócrates, con quien el pensamiento aparece como el sí mismo. En este lugar, el sí mismo se refiere a la subjetividad, a una persona concreta que está pensando. En el sí mismo, lo absoluto es el pensamiento mismo, podríamos decir el pensamiento de una sola persona. El contenido aquí no solo es un contenido determinado, por ejemplo, el ser, el átomo, como sucedía con los filósofos naturalistas, sino que es un pensamiento subjetivo, concreto y determinado de suyo. El sí mismo es la forma más simple de lo concreto, pero carece todavía de contenido. Al determinarse, se convierte en algo concreto, como la idea platónica. Pero este contenido solo es concreto en sí, no se tiene aún conciencia de él como algo concreto. Aquí lo que nos está diciendo es que Sócrates va a comprender el pensamiento como algo subjetivo. Ya es alguien el que piensa. En este caso Sócrates o cualquier persona que se interese en la filosofía. Sin embargo, todavía no se ha concretado ese pensamiento de una forma particular.
y quien lo va a ser su discípulo Platón. En Platón el pensamiento se va a concretar en la idea o en la forma, que por un lado es pensada por alguien, por un sujeto, y en este sentido está implicado lo que nos decía Sócrates sobre la subjetividad, pero ya tiene una forma determinada. Platón, partiendo de lo dado, toma el contenido más determinado de la intuición. Aristóteles afirma la idea suprema, el pensamiento del pensamiento, ocupa en él la más alta cúspide, pero el contenido del universo se halla aún fuera de aquella idea. Recordemos que Aristóteles va a encontrar en la idea del primer motor o de la causa incausada que la idea se puede pensar a sí misma, se hace concreta a sí misma. Ya no se trata de una idea abstracta como era en el caso de Platón, sino que la idea misma se está otorgando su propia actividad, por decirlo de alguna manera. Aquí pasamos a una siguiente etapa de la filosofía antigua. Utilizando los sistemas de Platón y Aristóteles, la filosofía helenística va a poner en marcha de una forma práctica eso que había enseñado Platón y Aristóteles. Estos pensadores helenistas pensaban que no era suficiente con decir que la idea se determinaba a sí misma, como pensaba Aristóteles, sino que nosotros debíamos ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Hegel le da el nombre de dogmatismo a las escuelas de los estoicos y de los epicúreos, mencionando que si bien quieren poner en práctica lo dicho por Platón y Aristóteles, arrancan de estos principios generales intelectuales sin demostrarlos, sino que simplemente los dan por supuesto. Y por eso Hegel le da el nombre de dogmatismo a estas escuelas. Ahora bien, en la medida en que este algo múltiple y concreto ha de retornar al sí mismo, es decir, al sujeto, como en la última unidad simple de lo concreto, o a la inversa, en la medida en que el principio abstracto ha de cobrar contenido, veíamos surgir los sistemas del dogmatismo. Aquel pensamiento del pensamiento es, en el estoicismo, el principio de todo el universo. Y en esta filosofía nos encontramos con el intento de concebir el universo como pensamiento. El escepticismo destruye, por el contrario, todo contenido, pues es conciencia de sí, pensamiento en su soledad pura, consigo mismo, y por tanto la reflexión sobre aquel comienzo o punto de partida de las premisas. En nuestra serie sobre historia de la filosofía le dedicamos un buen espacio a hablar de escepticismo, ya que toma los principios presentados por Platón y Aristóteles y va a atacar al dogmatismo. Lo que va a pensar el escepticismo es que si el pensamiento es el encargado de dar consistencia y configurar a toda la realidad, entonces este pensamiento también puede poner en cuestionamiento todo. Y realmente no podríamos hablar de una realidad objetiva, sino es el pensamiento el que se encarga de poner en tela de juicio y criticar todo lo que se nos presenta a nuestros sentidos. Sin embargo, el escepticismo se queda encerrado, lo que en filosofía se llama un solipsismo, y no puede dar cuenta de lo que percibimos en la realidad ni de ningún conocimiento en lo absoluto. El esfuerzo por dar cuenta de todo esto será la siguiente etapa de la filosofía antigua y la última, que es la del neoplatonismo, también llamada por Hegel filosofía alejandrina, ya que se desarrolla primordialmente en la ciudad de Alejandría, Egipto. En tercer lugar, lo absoluto cobra conciencia como algo concreto, y hasta ahí llegó la filosofía griega. En efecto, mientras que en el sistema de los estoicos la relación de la diferencia con la unidad solo se daba como deber, como un postulado interior, sin que se produjese la identidad, al llegar a la última fase, a la escuela neoplatónica, nos encontramos ya con lo absoluto en su determinación totalmente concreta. Nos encontramos con la idea como Trinidad, como una trinidad de trinidades, lo que hace que éstas sigan emanando constantemente. Cada esfera es una trinidad de suyo, por donde los momentos abstractos de esta tríada se conciben también, a su vez, como totalidad. Solo se considera como verdad aquello que se manifiesta y se mantiene dentro de ello como lo uno.
Los filósofos alejandrinos presentan, por tanto, la totalidad concreta en sí y penetran en el conocimiento de la naturaleza del espíritu, pero no parten de la profundidad de la subjetividad absoluta y de su absoluta ruptura, ni conciben tampoco la libertad absoluta o, si se quiere, la libertad abstracta del yo como el valor infinito del sujeto. En esta sección, Hegel nos habla de cómo la filosofía alejandrina o neoplatónica se va a ubicar ya no en el mundo de la sensibilidad y ni siquiera de una subjetividad particular, de aquello que permite la realidad de lo absoluto. Se trata de la idea de lo uno, desarrollada principalmente por Plotino y Proclo. Esta idea de lo uno se va a considerar como lo más importante y lo más fundamental, y van a colocar el peso del pensamiento del lado de esta sustancia original, cosa que ninguno de los pensadores de la antigüedad habían hecho hasta entonces. Se trata de la separación radical entre el pensamiento y la naturaleza, pues los pensadores griegos todavía encontraban una armonía entre estos dos elementos, mientras que los neoplatónicos más bien van a identificar una ruptura radical entre lo que se piensa y entre lo natural. En otras palabras, entre Dios y lo que emana de Dios. Por eso Hegel nos dice, en la filosofía neoplatónica se consolida, en cierto modo, el mundo del pensamiento, no porque los filósofos neoplatónicos hubiesen concebido también pensamientos al lado de un mundo sensible, sino porque, al llegar a ellos, desaparece este mundo sensible, para ser elevado todo al plano del espíritu, recibiendo todo el nombre de Dios y de su vida en él. Por consiguiente, este punto de vista de los neoplatónicos no es tanto una ocurrencia de la filosofía misma, como una sacudida del espíritu humano, del universo, del espíritu del mundo. La revelación de Dios no es aquí la manifestación de un mundo extraño. Lo que aquí contemplamos de un modo tan seco, tan abstracto, es algo concreto. Se ha dicho, lo que tenemos entre nosotros cuando, en nuestro gabinete, vemos cómo los filósofos disputan y se van a las manos, llegando a tales o a cuales soluciones, no son más que abstracciones, hechas de palabras. Pero esto es falso, completamente falso. No son tales abstracciones, sino hechos del espíritu del mundo, y por tanto del destino. Los filósofos se hallan en esto más cerca del Señor que quienes se alimentan de las migajas del espíritu. Leen y redactan las órdenes del gabinete directamente en el original, y están llamados a participar en su redacción. Los filósofos son los iniciados, que penetran en lo más íntimo del santuario. Los demás persiguen intereses particulares. Este poder, esta riqueza, esta mujer. Aquello para lo que el espíritu del mundo necesita miles y miles de años, lo llevamos nosotros a cabo en muy poco tiempo, puesto que tenemos la ventaja de encontrarnos ante un pasado y de operar en el plano de la abstracción. En este lugar, Hegel nos comenta que el papel de la filosofía es desentrañar los mecanismos íntimos de la realidad y cómo, a través del método filosófico, podemos hacer esto. Sin embargo, esto no lo hacemos en solitario. Debemos de acompañarnos de la historia de la filosofía. Todos hemos nacido en un contexto histórico que es heredero de las aportaciones de los filósofos de la antigüedad, del medioevo y de la época moderna. En fin, somos parte de una cadena que nos enlaza y que nos permite una comprensión más profunda del mundo gracias a que otros ya han elaborado a partir de esto. En este sentido, podemos observar las etapas de la filosofía como momentos que se van supeditando, que, hablando de forma hegeliana, van superándose unos a otros, pero que no van a olvidar lo que se dijo anteriormente, sino que eso se rescata y se presenta de una nueva manera. Así hemos visto la filosofía antigua cómo ha ido procediendo en distintas manifestaciones. Primero, en la filosofía de los presocráticos, que era exclusivamente naturalista. Se preocupaba sobre la explicación del cosmos a través de un principio. Después hemos visto a la filosofía de Sócrates, que busca establecer un principio general en el pensamiento de un sujeto, del sí mismo, como lo llama Hegel. Este pensamiento se ubica de forma concreta
en la idea de Platón y de una forma aún más concreta en la sustancia eterna o absoluta de Aristóteles, el pensamiento que se piensa a sí mismo. Pero esto debe llevarse a la realidad y es lo que hacen los filósofos helenistas, colocando el pensamiento en práctica. ¿De qué modo debo vivir? Los estoicos ubicándolo como un deber. Sin embargo, este deber puede estar vacío si no se explica de dónde proviene, como algo puramente formal. Y ahí es donde entra el escepticismo, que viene a criticarlo y que presenta el pensamiento de una forma tan subjetiva y radical que acaba por destruirlo todo. Hace falta una comprensión de lo concreto, que ya no se va a encontrar en el mundo natural, sino en un mundo sobrenatural, que es lo que presentan los filósofos neoplatónicos. Y ahí el pensamiento se puede desarrollar como algo completamente independiente y ajeno del mundo natural, donde ya el pensamiento no depende de la naturaleza, sino al contrario, la naturaleza es engendrada o emanada del pensamiento. Toda la filosofía de la antigüedad la podríamos describir como una filosofía de lo dado, de lo inmediato, en términos hegelianos del ser, de un ser que aparece y que simplemente busca comprenderse desde esa misma naturalidad e inmediatez. Pero hemos visto en este recorrido que no es suficiente esa inmediatez para explicar la realidad. La explicación de la realidad vendrá de algo exterior en esta siguiente etapa de la filosofía. Ese algo exterior es lo sobrenatural o la divinidad, que comienza en los filósofos neoplatónicos, pero que todavía no tiene un sujeto. El Dios de los neoplatónicos es impersonal. Y lo que veremos en nuestra siguiente temporada es que la filosofía de la época medieval va a comprender la divinidad con una cierta personalidad, con una subjetividad, lo cual es una comprensión que va a supeditar la etapa anterior y debe comprenderse como una nueva época de la filosofía, no como una filosofía del ser, como llamaría Hegel a la filosofía antigua, sino, hablando en términos hegelianos, como una filosofía de la esencia, una comprensión exterior del mundo, lo cual, como veremos, tendrá sus ventajas y sus desventajas. Estas son algunas de las recomendaciones bibliográficas que puedo hacerte para este tema. Para un panorama general de la historia de la filosofía griega, recomiendo el excelente trabajo de Guthrie, Historia de la filosofía griega. Las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, en la que nos estamos basando para realizar estos videos, y no confundir con las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, donde podemos tener un contexto histórico pero dirigido hacia la filosofía. Te puedes apoyar de diccionarios de filosofía. El más conocido es el de Ferrater Mora. Y también, como obras de consulta, las historias de la filosofía de diversos autores: Abagnano, Copleston, Hirschberger, Reale, etc. En el contexto de la serie de neoplatónicos aparece una figura interesante en la historia de la filosofía. Se trata de Hipatia de Alejandría, que fue retratada en la película Ágora de Alejandro Amenábar. Se trata de una película ampliamente recomendable y que nos hace pensar sobre el papel de la mujer en la historia, y muy particularmente en la historia de las ideas. Durante milenios, las mujeres han sido lamentablemente relegadas de la participación política y del conocimiento. Y esta película retrata las adversidades de una pensadora que padeció terribles prejuicios en una época muy convulsa de la historia. En nuestro canal estamos presentando una historia de la filosofía a partir de las lecciones de Hegel. Sin embargo, Hegel, como buena parte de los filósofos hombres de la historia, han albergado muchos prejuicios contra la mujer, y es notable la ausencia de las mujeres en su recorrido histórico. Los académicos y los divulgadores de la filosofía nos vemos llamados a sopesar
el contenido que hay que presentar como parte de un currículo filosófico, pero también advertir sobre los prejuicios que albergaron muchos pensadores de la historia. Lamentablemente, muchos de estos prejuicios siguen existiendo en nuestra época. Y si bien la participación y la representación de la mujer en la vida política y académica ha aumentado, todavía hay un camino muy amplio por recorrer. Todavía falta mayor representación de la mujer. Y esto que lamentablemente vemos en institutos y universidades también se refleja en la divulgación del conocimiento. Para mí es una llamada de atención que las mujeres todavía tengan muy poca representación en la divulgación del conocimiento, como lo es en este medio del YouTube. Ante esta coyuntura me tomé la libertad de invitar a Alba Lafarga, que es maestra y doctoranda en filosofía y que también es divulgadora del conocimiento, para que nos hable de la problemática de la mujer en la filosofía. Les recomiendo mucho que visiten su canal, donde toca temas de filosofía, pero ejemplificando con cultura contemporánea, cultura pop, para facilitar la comprensión de los temas. Así que no olviden suscribirse a su canal y visitar sus redes sociales. Sin más, quiero agradecerle a Alba por aceptar realizar esta colaboración. Le cedo la palabra para que nos hable de Hipatia y del papel de las mujeres en la filosofía. Hola Alejandro, pues muchas gracias por invitarme a tu canal para hablar de mujeres en la filosofía, aprovechando que has terminado ahora la serie sobre neoplatonismo y que Hipatia es una de las filósofas más conocidas de la historia. Y es que la película Ágora de Amenábar puso en el mapa a una de las autoras más reconocidas de la historia de la filosofía. En este vídeo vamos a partir del caso de Hipatia para hablar de las mujeres en la filosofía, para ver cuestiones como por qué no conocemos autoras filósofas, si escribieron textos que no eran relevantes o si las pocas que han trascendido realmente son excepciones a la norma. Vamos por partes. Empezaremos haciendo un pequeño retrato a Hipatia para ver el papel y la difusión que tuvieron las mujeres filósofas en la antigüedad, para luego terminar desmontando algunos de los mitos y prejuicios que hay sobre las mujeres filósofas, y también de las mujeres en la ciencia, la tecnología, el arte, etc. Vale. Por lo que nos ha llegado sobre ella, hay un gran consenso en pensar que fue una mujer muy reconocida por todo el mar Mediterráneo, tanto por su inteligencia como por su belleza. Fue una gran erudita de las matemáticas, con comentarios al Almagesto de Ptolomeo, comentarios sobre aritmética y hasta hizo un astrolabio para poder estudiar mejor los astros. Si también se la considera una gran filósofa, no es porque tengamos los textos que ella escribió, sino porque tenemos fuentes de que muchísimos estudiosos de todo el mundo, o de aquel trocito de tierra cerca alrededor del Mediterráneo, viajaron hasta Alejandría para poder estudiar con ella. También destacaba por dar clases en la plaza pública y difundir autores como Aristóteles y Platón. Pero Hipatia no se quedó solo allí, sino que también tuvo un papel muy influyente en la política del momento. De hecho, todo apunta a que su muerte fue debida a las fricciones que había entre el gobernador de Alejandría de entonces, Orestes, que era amigo de Hipatia, y el sobrino del Papa, Cirilio. Parece ser que no fue Cirilio quien ordenó la muerte de Hipatia, pero unos seguidores de él se dice que sí que llevaron a cabo el asesinato. No hay que ver a Hipatia como la única filósofa o la gran excepción de Alejandría, más bien al contrario. En casi todas las escuelas de filosofía encontramos a mujeres filósofas. En el jardín de Epicuro, en el movimiento de los cínicos, en las escuelas neoplatónicas y, si las fuentes no nos fallan, también en la Academia de Platón y en las comunidades pitagóricas. Claro está que eran una minoría en comparación con los hombres que allí había, pero algunas de ellas llegaron a liderar sus respectivas escuelas. De modo que no podemos decir que las mujeres filósofas fueron una excepción de su tiempo, ya que había más de lo que se puede decir que es una mera excepción. Es más, muchas veces cuando se dice que una mujer es una excepción, se destaca que es una excepción porque piensa o actúa como un hombre, ¿no? Es decir, como si solo aquellas actitudes que se atribuyen a la masculinidad fueran las que pueden llevarte a ser una persona reconocida en el mundo, ¿no? Y creo que deberíamos ir dejando un poco de lado esta idea de que las mujeres que hicieron algo y destacado son excepciones que destacaron por pensar como hombres, y luego veremos por qué. El punto de partida para estudiar a estas autoras, sobre todo las antiguas, no son las fuentes directas, porque no nos han llegado sus textos, es decir, no hubo una cura sobre lo que ellas escribieron y pensaron en aquel momento. Todo lo que ellas realizaron se perdió. Es decir, que lo que nos ha llegado son las fuentes de los testimonios o representaciones culturales muy posteriores a la vida de estas mujeres. Es decir, en el caso de Hipatia tenemos interpretaciones que tienden a idealizarla o incluso a sexualizarla, más que no reflejar sus saberes.
No podremos dilucidar nunca lo que realmente es cierto y lo que ocurrió, pero lo que sí que es claro es que hay que tener cuidado con estas fuentes, ya que al final son la mirada sesgada de un solo hombre. Y sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres han estado apartadas del espacio público como sitio donde actuar, tomar la palabra. Se han asociado siempre a lo que es la emoción, la pasión, la familia, mientras que el hombre era todo el contrario, ¿no? La racionalidad, la universalidad, bueno. Así que lo mismo ocurre con muchísimas otras autoras, donde todo lo que tenemos simplemente nos viene sesgado por la mirada de un hombre o de varios hombres testimonios de aquel momento, ya que en muchas ocasiones se trata de contenido altamente sexista que distorsiona tanto quiénes fueron estas mujeres como lo que realmente consiguieron hacer, ¿no? Sus accomplishments. De hecho, la muerte de Hipatia es un buen ejemplo de ello, y es que las fuentes ponen el acento en que antes de matarla la desnudaron, ¿no? Como si estuvieran sexualizando el momento de su muerte, cosa que es súper cringe. Cuando para mí, si algo destaca de esta pensadora, pues fue su decisión de querer tomar la palabra y actuar en el espacio público. Ella bien se podría haber quedado en su estudio tranquila, trabajando, haciendo sus clases, siendo una gran eminencia intelectual, pero no vinculándose tanto a la acción pública o política, que es lo que finalmente la llevó a ser asesinada, ¿no? Bien, en los últimos años se está recuperando a la figura de muchas mujeres por sus aportes al feminismo. Básicamente por la fuerza de lo que ya podemos considerar la cuarta ola del feminismo, que vino junto al Me Too. Pero las mujeres no solo reflexionaron acerca de lo que implica ser mujer, de la feminidad y de su situación, sino que también tematizaron los grandes temas de la filosofía, también pensaron sobre la libertad, la justicia, la condición humana, la ciencia, etc. A lo mejor está bien parar atención a las feministas de los años 70, como Carla Lonzi, que criticaron la supuesta universalidad y racionalidad de los filósofos hombres como Hegel. Y es que si lo pensamos, todo el conocimiento que se nos ha llegado a supuestamente universal, neutral y absoluto viene sesgado siempre por la mirada del autor. Y teniendo en cuenta que el canon de la filosofía básicamente se compone por hombres que piensan sobre lo que han escrito otros hombres, estamos perpetuando un relato incompleto que normaliza la superioridad de los hombres en todos los campos. Claro está que en cada época hubo mujeres que, a pesar de la situación que les daba la sociedad, pudieron participar de los espacios de debate tanto de política como de ciencia y filosóficos. Por ejemplo, creo que sería interesante que cuando se estudia el contrato social de Rousseau, también se explicara las críticas que le lanzó Mary Wollstonecraft por considerar a las mujeres seres inferiores a los hombres, ¿no? Que no necesitaban tanta educación, o que en la historia de la ciencia también se incluyeran las ideas de cosmología y filosofía natural de Hildegarda de Bingen. ¿Sabías que en el libro sobre la libertad de John Stuart Mill participó su mujer Harriet Taylor? Y no solo eso, sino que el mismo Mill escribió un libro sobre feminismo, El sometimiento de la mujer, que es en pro de la igualdad real entre hombres y mujeres. Ya defendía el divorcio, una educación igualitaria y el derecho a voto de la mujer. Son muchas las autoras que destacaron en su época por cómo pensaron y por lo que dijeron, pero la falta de articulación de una historia de la filosofía más completa y abierta hace que no tengamos referentes de mujeres cuando pensamos en la filosofía. Tampoco quería hacer aquí un decálogo de autoras, simplemente quería mostrar que cuando no hay un relato que incluya la diversidad, se desmonta la posibilidad de empoderamiento y de organización política. Si tú de pequeña no ves a mujeres desarrollando tareas que no son las tradicionalmente femeninas, difícilmente vas a querer dedicarte a algo que salga de lo que tienes marcado culturalmente o socialmente como persona, ¿no? Lo que se espera de ti. Hacen falta estos referentes. En este caso estamos hablando de mujeres, pero esto aplica a cualquier colectivo minorizado, que no minoritario, porque las mujeres no son para nada minoritarias. Y para la organización política me parece clave que cuando se habla de estas mujeres no se las trate como meras excepciones a la norma, ya que muchas veces cuando se hace eso se dice incluso que pensaron o que actuaron como hombres en sus contextos, dejando de lado una acción que pensará a las que vienen detrás de mí, ¿no? Yo estoy abriendo una puerta que puede servirle a otras mujeres que vengan detrás mío para dedicarse a lo que yo he hecho. Y como esto no se articula en la historia de la filosofía, pues no tenemos el relato de todas las que ha habido antes que nosotras. Y esto ha sido un poco todo, ¿no? Tampoco quería aquí mostraros todas las filósofas de la historia de la filosofía, simplemente creo que es interesante que empecemos a pensar la historia de una forma más amplia, que es interesante cuestionar los grandes relatos de la historia, de la transmisión que ha habido hasta el momento, ¿no? Intentar recuperar todas aquellas cosas que quedaban en los límites y que han quedado finalmente ocultas por el canon de la historia o de la historia de la filosofía. Me parece que al remover la historia y al buscar las pequeñas historias que no han trascendido, que no nos han llegado como grandes relatos, estamos rehaciendo nuestro pasado y también nuestro presente. Las posibilidades de que haya más mujeres que se dediquen a la filosofía, que se dediquen a la tecnología, a la ciencia, al arte, etc. Y nada, Alejandro, te quería agradecer este espacio para poder hablar de todo esto. Espero que os haya interesado o que al menos os haya picado un poco el gusanillo para entrar a estudiar y conocer todas estas autoras, brillantes todas ellas,
historias, muchas de ellas con historias muy trepidantes, ya que como no era lo más habitual o normal en la época, pues tuvieron que hacer de más y de menos para poder ser reconocidas, y sobre todo en intentar articular un relato de la historia de la filosofía más rico, donde se vea esta participación de las mujeres y de tantos otros colectivos. Bueno, y para finalizar quería dejaros con un poco de bibliografía. En la descripción encontraréis algunos enlaces y otros textos, pero aquí os quiero destacar a 4 de ellos. El primero es sobre Mary Beard, una de las autoras más reconocidas e importantes en lo que refiere a historia del pensamiento, sobre todo en la antigüedad. Luego os dejo un libro que está en abierto, editado por Fina Virulés y Rosa Rius Gatell, que recoge las aportaciones de distintas mujeres del siglo XX. Es muy interesante y las autoras son súper expertas en esos temas. Luego el libro que tengo un poco de referencia últimamente para tratar a mujeres es el libro de Philosophy Queens, editado por Rebecca Buxton y Lisa Whiting, donde recogen la historia y el pensamiento de distintas filósofas, intentando hacer un decálogo que no sea solamente de las mujeres blancas occidentales, sino también de otras autoras de otros sitios del mundo. Lo interesante es que siempre al final recogen mucho la bibliografía que ellas han utilizado, las fuentes principales, y tienen una lista al final para ampliar con otros nombres de mujeres que no han podido incluir. Y para finalizar os dejo este pequeño artículo de Kathleen Wider de Women Philosophers in the Ancient Greek World, donde repasa los distintos periodos de la antigüedad para dar cuenta del papel que tenían las mujeres entonces, no solamente como el impuesto, sino también de las distintas pensadoras que existieron en aquella época. Quiero agradecerle a Alba por su colaboración con este video y te recomiendo que visites su canal y redes sociales. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la realización de estos videos, a los suscriptores y especialmente a los patrones de este canal. En el siguiente episodio de la serie documental, veremos la filosofía medieval. Si te gustó este video, por favor apoya el canal, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.